Silencio. Solo silencio. Cuando pensamos en la Biblia, imaginamos esperanza, fe y milagros. Un libro de luz que ha guiado a millones durante siglos. Pero ocultas entre sus páginas existen historias tan perturbadoras, tan oscuras, tan profundamente inquietantes, que muchas personas desearían jamás haberlas leído. Un pergamino antiguo se abre lentamente. El polvo cae. El fuego parpadea en la oscuridad. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es interpretación. Está escrito ahí, palabra por palabra, en el libro más leído de la historia humana. Este es un viaje hacia los rincones más oscuros de los textos sagrados. Y te advertimos algo antes de continuar. Lo que escucharás cambiará para siempre tu forma de ver este libro milenario. ¿Estás realmente preparado para continuar? Nuestra primera historia nos lleva a la antigua tierra de Benjamín. Imagina una noche sin luna, donde el viento frío arrastra polvo entre calles completamente vacías. Un levita viaja con su concubina buscando refugio en la ciudad de Gibeá. Las sombras se mueven entre las casas de barro, como si algo oscuro respirara dentro de ellas. El silencio no es tranquilidad, es advertencia. Nadie sale a recibirlos. Nadie abre una puerta. Solo un anciano finalmente les ofrece refugio, pero esa hospitalidad llegará demasiado tarde para cambiar lo que está a punto de ocurrir. Algo se mueve afuera. Voces, pasos, una multitud reuniéndose en la oscuridad. Y aquí te pregunto, ¿qué harías tú si lo que más amas estuviera en peligro y la única salida fuera lo impensable? Entonces ocurrió lo impensable. La multitud rodeó la casa como una tormenta humana, golpeando las puertas, exigiendo al levita. El anciano que lo hospedaba tomó una decisión que helaría cualquier corazón moderno. Entregó a la concubina a aquella oscuridad hambrienta. Esa noche duró una eternidad para ella. Al amanecer, el levita abrió la puerta y la encontró desplomada en el umbral, sus manos extendidas sobre la piedra fría. Muerta. Pero lo que hizo a continuación superó todo horror previo. Tomó un cuchillo y dividió su cuerpo en 12 partes, enviando cada fragmento a las 12 tribus de Israel. Imagina ser el mensajero que entregó aquel paquete. Imagina recibirlo. La narración bíblica describe un silencio helado extendiéndose por toda la nación. Nadie había visto algo así desde Egipto. La música cambia. Se vuelve más densa, más opresiva, como si el aire mismo se hubiera llenado de algo imposible de respirar. Ahora estamos en Samaria. Los muros de la ciudad llevan meses rodeados por el ejército sirio. No hay entrada ni salida, solo espera, solo hambre. Los rostros de los habitantes son máscaras de hueso cubierto de piel. Los niños ya no lloran con lágrimas porque sus cuerpos no tienen agua suficiente para producirlas. El olor a muerte flota entre las calles de piedra como una niebla que nadie puede ver, pero todos sienten. Y en medio de ese infierno silencioso, 2 mujeres se encuentran, 2 madres, y hacen un pacto que ninguna mente humana debería ser capaz de concebir. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano cuando la desesperación lo devora todo? Esa noche, una de las madres cumplió su parte del pacto. Lo impensable se convirtió en realidad entre las sombras de una ciudad moribunda. Al día siguiente, fue a buscar a la otra mujer para que cumpliera la suya. Pero ella había escondido a su hijo. La denuncia llegó hasta el rey de Israel. Cuando escuchó lo ocurrido, rasgó sus vestiduras en señal de horror absoluto, un gesto reservado para los momentos en que las palabras simplemente no existen. Y aquí la narración debe detenerse un momento. Esta no es la historia de 2 monstruos. Es el retrato más aterrador de lo que el sufrimiento extremo puede hacerle a un ser humano. Antes de juzgarlas, pregúntate algo. ¿Cuánto dolor necesitarías sentir para llegar a ese punto? La respuesta te pertenece únicamente a ti. Ahora el tono cambia. Más frío, más calculado, como el filo de una hoja en la oscuridad. Salmo 137.
Conocido por muchos estudiosos como uno de los textos más perturbadores de toda la literatura sagrada. Imagina esto: un pueblo entero arrancado de su tierra. Los israelitas, sentados junto a los ríos de Babilonia, llorando en silencio, sus arpas colgadas en los sauces, incapaces de cantar, sus captores burlándose, exigiéndoles canciones de alegría, mientras todo lo que amaban había sido reducido a cenizas. El salmo comienza con una imagen de dolor tan puro que resulta casi insoportable de leer. Pero entonces algo cambia dentro del texto. El dolor se transforma. La desesperación se convierte en algo más oscuro, más visceral. Y el salmo termina con palabras que helarían la sangre de cualquier lector moderno. Bienaventurado el que tome a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Detente un momento. Deja que esas palabras existan en tu mente. Esto no es un texto de guerra ni un grito anónimo en la oscuridad. Esto está escrito en un salmo, en una oración, en un texto que millones consideran sagrado. Para entender estas palabras, hay que entender el dolor que las creó. Un pueblo que vio arder su ciudad, que caminó encadenado hacia tierras extranjeras, que enterró a sus hijos en caminos de polvo. El sufrimiento extremo no siempre produce nobleza. A veces produce oscuridad pura. A veces transforma las oraciones en gritos de odio absoluto. Y aquí está la pregunta que te dejo suspendida en el aire. ¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo que tus propios pensamientos te asustaron a ti mismo? Escucha, ¿oyes eso? Algo se mueve entre los árboles. Estamos en un camino polvoriento fuera de la ciudad de Betel. El sol cae lentamente. El profeta Eliseo camina solo, en silencio, envuelto en su manto. Entonces aparecen ellos. Un grupo de jóvenes comienza a seguirlo, riéndose, señalándolo. Las burlas son simples, casi infantiles. Calvo, calvo, sube calvo. Palabras que en cualquier otro contexto parecerían inofensivas. Pero algo cambia en el aire. El profeta se detiene, se voltea, y maldice en el nombre del Señor. Entonces el bosque explota. Dos osas enormes salen de entre los árboles con una velocidad que nadie esperaba. Lo que ocurre en los siguientes segundos es descrito con una frialdad perturbadora en el texto sagrado. 42 jóvenes despedazados, sin advertencia, sin segunda oportunidad, solo el horror absoluto de lo repentino. ¿Merecían morir 42 jóvenes por burlarse de un hombre calvo? La pregunta flota en el aire como humo sin disiparse. No hay respuesta fácil. No hay justificación que calme la incomodidad que deja esta historia. Solo el silencio del bosque y el eco de algo que no debería haber ocurrido, o quizás sí, según una lógica que escapa completamente a la comprensión humana. Pero si crees que eso fue perturbador, lo que viene a continuación involucra a alguien que nunca tuvo la oportunidad de cometer ningún error. Un recién nacido. Un rey en la cima de su gloria, el gran David, el elegido, el poeta, el guerrero. Un hombre que lo tenía absolutamente todo: poder, riqueza, amor, devoción divina. Y aún así, en un momento de oscuridad, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre y condenaría a alguien completamente inocente. El profeta Natán se planta frente al rey David con palabras que cortan como espadas. David ha cometido adulterio con Betsabé y ha ordenado la muerte de Urías, su esposo leal. Pero el castigo divino no caerá sobre el rey. Caerá sobre el hijo recién nacido que Betsabé sostiene entre sus brazos. Durante 7 días, David ayuna, llora y se postra en el suelo de tierra fría, rogando por la vida de ese niño. No come, no duerme, solo suplica. Sus siervos observan en silencio aterrado. Cuando el pequeño finalmente muere, nadie se atreve a decírselo. Ese silencio lo dice todo. Un bebé completamente inocente paga con su vida el precio de los pecados de otro. No hay explicación que suavice eso.
solo el peso aplastante de una injusticia envuelta en lo sagrado. ¿Fue realmente justicia castigar a un bebé inocente por los pecados de su padre? Un niño que nunca eligió nacer, que nunca cometió ningún crimen, que solo existía. La pregunta queda flotando en el aire, sin respuesta, oscura y pesada como una piedra en el fondo de un río. Y mientras esa pregunta permanece sin resolver, las imágenes cambian. Murallas en llamas, gritos lejanos que se mezclan con el viento. Samaria, una ciudad que durante años resistió el asedio del ejército asirio. Pero resistir no significa sobrevivir. El hambre había vaciado sus calles. La desesperación había apagado los ojos de sus habitantes. Los cuerpos sin enterrar se acumulaban en silencio. Era una ciudad que no había sido conquistada todavía, pero ya estaba muriendo lentamente desde adentro. Y entonces las murallas cedieron. El ejército asirio entró como una marea de hierro y fuego. No hubo misericordia. Las profecías lo habían advertido con una frialdad que hiela el alma. Mujeres, niños, ancianos, todos consumidos por la misma oscuridad. La narración no necesita detalles explícitos. El horror vive en los sonidos. El crujido de las puertas rotas. El humo negro ascendiendo hacia un cielo indiferente. El polvo mezclándose con ceniza. Lo más perturbador no es la violencia en sí, sino cómo los textos sagrados la documentan sin pestañear, como si fuera simplemente otra página de la historia humana. Porque lo es. Samaria cayó, Babilonia cayó, Roma cayó, y cada vez las mismas escenas se repitieron. Pero la siguiente historia no habla de ejércitos ni ciudades. Habla de un solo hombre. Y su sufrimiento es quizás el más devastador de todos. Y ahora llegamos quizás a la historia más devastadora de todas. Job. Una familia amorosa. Riquezas extraordinarias. Salud perfecta. El profundo respeto de todos los que lo rodeaban. Era en todos los sentidos un buen hombre. Y entonces, en un solo día, todo desapareció. Sus hijos, muertos. Pero aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Detrás de escena. Dios y Satanás hicieron una apuesta. Un ser humano inocente se convirtió en el centro de un experimento cósmico. Nadie pidió su permiso. La primera ola de destrucción cayó sobre él como un muro de silencio, y entonces llegó el segundo golpe. Como si perderlo todo no fuera suficiente, Job amanece cubierto de llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Imagina ese cuerpo destrozado, sentado entre cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica rota, porque ni siquiera eso tenía. Su propia esposa, la única persona que quedaba a su lado, le dice algo devastador, maldice a Dios y muere. Y sus amigos, esos que vinieron a consolarlo, se quedaron sentados en silencio durante 7 días completos. 7 días sin pronunciar una sola palabra, porque el sufrimiento de Job era tan visible, tan aplastante, que ningún idioma humano tenía palabras suficientes para enfrentarlo. Un hombre completamente solo, abandonado por todo excepto por su propio dolor. ¿Alguna vez has sentido que el universo entero conspira contra ti sin ninguna razón aparente? Pero la historia de Job, por devastadora que sea, todavía pertenece al mundo humano. Lo que viene después, no. El capítulo 9 del Apocalipsis es quizás el pasaje más aterrador jamás escrito en un texto sagrado. Cuando suena la quinta trompeta, un abismo sin fondo se abre bajo la tierra. Humo comienza a elevarse, tan espeso, tan oscuro, que termina devorando completamente la luz del sol. Y desde dentro de ese humo, emergen. No son insectos, no son plagas naturales, son algo muchísimo peor. Criaturas con rostros humanos observándote fijamente. Cabellos largos como los de una mujer, dientes afilados como la mandíbula de un león, colas retorciéndose como escorpiones, listas para atacar.
Cada detalle es descrito con una precisión tan inquietante que deja de sentirse como una profecía y empieza a sentirse como una pesadilla que alguien realmente vivió. Y necesitaba desesperadamente que el mundo recordara, pero aquí es donde este pasaje se vuelve verdaderamente insoportable. Estas criaturas no fueron enviadas para matar. Llevaban órdenes precisas y profundamente perturbadoras. Durante 5 meses, 5 meses completos, solo se les permitió una cosa: torturar. No terminar con la vida de las personas, sino prolongar el sufrimiento más allá de cualquier límite humano imaginable. El dolor que provocaban es descrito como la picadura de un escorpión atravesando el cuerpo de un hombre. Quienes lo soportaran, buscarían desesperadamente la muerte. La buscarían, la suplicarían, extenderían las manos hacia ella con todas sus fuerzas, y la muerte no llegaría, simplemente se negaría a venir. El texto presenta esto no como caos, sino como diseño. Alguien, o algo, creó este castigo con una precisión deliberada, no destrucción, sino una agonía interminable, imposible de escapar. Y en algún lugar dentro de la oscuridad creciente, el sonido de niños llorando comienza a mezclarse con el paso rítmico de soldados avanzando entre las sombras. Desde el tormento imposible de criaturas que no pueden morir, descendemos ahora hacia algo mucho más humano, y quizás mucho más aterrador precisamente por esa razón. Belén, una pequeña ciudad cubierta de polvo bajo el puño de hierro del dominio romano. El año es incierto, pero el miedo es absoluto. Herodes el Grande, un rey consumido por la paranoia y la obsesión, ha recibido noticias de que ha nacido un nuevo rey de los judíos. No puede dormir, no puede pensar. La amenaza, real o imaginaria, comienza a devorarlo desde dentro. Lo que ordena después quedaría marcado como uno de los actos más fríos y calculados de toda la narrativa bíblica. Soldados romanos avanzan por las estrechas calles al amanecer. Las madres despiertan en mañanas aparentemente normales, sin imaginar lo que se aproxima. Los niños duermen, los pájaros cantan, y el silencio, ese silencio terrible y engañoso, se extiende sobre Belén como una respiración contenida antes de que todo se rompa. Las calles de Belén se llenaron de un llanto que ninguna palabra puede contener. Siglos antes, el profeta Jeremías lo había visto venir. Raquel llorando por sus hijos, negándose a ser consolada porque ya no existen. No como metáfora, como realidad sangrienta sobre el polvo de una ciudad pequeña que nunca pidió ser parte de esta historia. Y aquí está la ironía más oscura de todo este relato. El niño que buscaban ya no estaba. Había escapado en la noche, llevado por sus padres hacia Egipto. Los soldados llegaron demasiado tarde para él, pero no demasiado tarde para todos los demás. ¿Qué tipo de historia es esta realmente? ¿Una de salvación o una construida sobre el sacrificio de los completamente inocentes? La 10ª historia espera. Y lo que viene es más silencioso, más inmediato y absolutamente inexplicable. Y luego está la historia que te deja completamente helado. El Arca de la Alianza está siendo transportada hacia Jerusalén sobre un carro de madera. Miles de personas rodean la procesión. Hay música, hay danzas. La celebración llena cada rincón del camino. Todo parece un festival sagrado. Entonces, los bueyes tropiezan. El arca comienza a inclinarse. Un hombre llamado Usá extiende la mano por instinto, como lo haría cualquier ser humano, para evitar que algo tan sagrado se estrelle contra el suelo, y en ese preciso instante, muere. Sin advertencia, sin juicio, sin explicación para nadie de los que estaban allí. Solo un hombre que intentó proteger algo santo, y después, nada. La música se detuvo, las danzas se detuvieron, todas las voces quedaron en silencio al mismo tiempo, miles de personas inmóviles, mirando un cuerpo tirado junto al arca,
incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir frente a sus ojos. Usa murió por salvar algo sagrado. Nadie en esa multitud volvió a ser el mismo. Hemos recorrido 10 historias esta noche. Una concubina descuartizada, madres consumidas por el hambre, salmos que piden la muerte de niños, osos que despedazan jóvenes, un bebé castigado por el pecado de su padre, ciudades arrasadas, un hombre inocente convertido en apuesta cósmica, criaturas que torturan sin matar, niños masacrados en Belén, y un hombre fulminado por un acto de instinto. ¿Qué dice esto sobre nosotros? ¿Sobre los textos que hemos venerado durante milenios? ¿Sobre las historias que elegimos recordar y las que preferimos ignorar? Quizás la respuesta más honesta es también la más incómoda. La Biblia no solo contiene historias de salvación, también guarda algunos de los relatos más aterradores jamás escritos por la humanidad.